Muy buenas noches a todos. Soy el padre Leandro Bonín, sacerdote católico de la Arquidiócesis de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Y en esta oportunidad tengo la gracia de compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos conceptos, algunas ideas y algunas motivaciones sobre un tema muy importante: la familia ante el desafío de la ideología de género. Agradezco a la plataforma Cuidar la Vida que me permite estar con ustedes en esta noche, y también esta charla saldrá por mi página de Facebook y por mi canal de YouTube, y allí quedará para aquellos que quieran luego volver a revisarla, a escucharla nuevamente. En esta oportunidad voy a comenzar y voy a desarrollar los dos primeros capítulos de mi libro, y luego vamos a tener dos charlas más donde abordaré las siguientes temáticas. Espero que se esté escuchando bien, porque no tengo retorno. Le pido a la persona que está en los controles que me avise si se está escuchando bien. ¿Y cuál es el punto de partida de esta charla? Juan Pablo II, en el año 1995, publicó un texto magistral que se llamó Evangelium Vitae. Allí, Juan Pablo II hablaba de una conjura contra la vida, porque decía Juan Pablo que a lo largo de toda la historia la vida ha estado amenazada. A lo largo de toda la historia hubo aborto, hubo muerte, hubo guerra, hubo tortura, pero que en estos tiempos, dice Juan Pablo II, asistimos a una verdadera conjura contra la vida, porque diversos poderes internacionales, diversos organismos y poderes financieros y legislaciones de países enteros atentaban contra la vida. Parafraseando a Juan Pablo II, yo me animo a decir que hoy asistimos a una verdadera conjura contra la familia. Las familias a lo largo de toda la historia de la humanidad tuvieron dificultades para vivir, para existir, tuvieron que superar obstáculos. Pensemos, para los que somos cristianos, en la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Tuvieron ellos, por supuesto, que superar dificultades, como toda familia a lo largo de la historia. Pero en este tiempo estamos frente a una verdadera conjura contra la familia. Hay centros intelectuales, hay centros de poder económico y político que quieren desarticular la familia tal cual ha salido de las manos creadoras de Dios. Hay personas que piensan que la familia ya no va más y que la estructura familiar es una suerte de esquema que es necesario superar. Por eso, el año pasado, especialmente en 2019, fui invitado a dar charlas en distintos lugares sobre la ideología de género. Y allí intenté hacer una defensa y promoción de la familia, anunciar el evangelio de la familia, para que entonces muchos hermanos pudieran estar atentos a estos ataques que se venían desencadenando cada vez más con violencia y virulencia contra esta institución fundamental. Y es por eso que en noviembre de 2019 publiqué este libro titulado La familia ante el desafío de la ideología de género. En la tapa del libro ustedes van a encontrar la silueta de una familia conformada por un varón, una mujer, unidos en matrimonio, con 4 hijos. A modo anecdótico, les cuento que el diseñador de la portada había elegido una silueta de una familia con 2 hijos. Y yo le digo, no, en esa familia falto yo, porque soy el 4º hijo de una familia en la cual mis papás han cumplido ya 50 años de casados. Pero detrás de esa silueta de la familia hay como una filigrana y hay 3 frases bíblicas que para mí son muy importantes. Porque nosotros recibimos muchos ataques en este tiempo, pero Jesús a nosotros nos invita a responder amando, a amar a todos, a amar a nuestros enemigos y a rezar por nuestros perseguidores. Y cuando alguien ataca a la familia,
ataca a nuestra familia y la misma institución familiar, tenemos la tentación de reaccionar con violencia, de reaccionar desde la bronca, desde la indignación. Y eso, en realidad, no es lo ideal. Es comprensible, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios, si yo no tengo amor, no soy nada. Ciertamente, hay muchas personas heridas, hay muchas personas que sufren, hay hermanos que tienen conflictos de identidad, hay hermanos que se sienten no identificados plenamente como varones o como mujeres y sufren por esto, porque muchas veces hay detrás historias de profundo dolor. Por eso, en este libro y en estas charlas, no vas a encontrar ninguna palabra de odio, de rechazo, de violencia o de descalificación a estos hermanos nuestros, varones y mujeres, niños o adolescentes o adultos que sufren a causa de su identidad sexual. Si yo no tengo amor, no soy nada. Tal vez en este sentido estas charlas se diferencien de otras charlas que también hay en Internet que se refieren a la temática de la ideología de género. Pero cuando nosotros seguimos leyendo la carta a los Corintios, en la cual encontramos esa frase, si yo no tengo amor, no soy nada, vamos a encontrar que San Pablo dice muy pronto que el amor se regocija con la verdad. Juan Pablo II ha insistido tantas veces, y luego Benedicto XVI, en la importancia de unir la verdad y la caridad. Benedicto XVI publicó una encíclica titulada Caritas in Veritate. Hoy hay algunos que proclaman la verdad sin amor, y hay otros que, bajo la razón del amor, de la contención, de la comprensión, se alejan de la verdad. Yo quisiera compartir la verdad que procede de la filosofía, de la ciencia, de la experiencia y sobre todo de la palabra de Dios, pero quiero hacerlo con caridad. Porque cuando nosotros tomamos esta frase en su totalidad, nos damos cuenta de que el amor también se entristece con la mentira. Si el amor se regocija con la verdad, se entristece con la mentira, se entristece también con el error. Y por eso es necesario combatir el error, desenmascarar el error, desenmascarar las verdades a medias que muchas veces se dicen ocultando muchas otras afirmaciones y realidades que son necesarias para conocer las cosas tal cual son. Ahora, ¿qué me mueve a mí a escribir este libro y a dar estas charlas? ¿Por qué esta urgencia y esta exigencia de anunciar la verdad? En el mundo de hoy hay un gran anhelo de libertad. Yo estoy convencido de que la ideología de género tiene tanto eco en nuestro tiempo y especialmente en los adolescentes y en los jóvenes, porque la ideología de género se presenta como la máxima expresión de la libertad humana, donde el hombre ya no es solo libre de estructuras sociales, donde el hombre no es solo libre de estereotipos, sino que es libre incluso de su cuerpo. Es el punto máximo, aparente y supuestamente, de esta revolución sexual que atraviesa la segunda mitad del siglo XX. Pero yo estoy convencido de que la ideología de género promete libertad, pero al alejarse del proyecto de Dios, engendra menos libertad, engendra esclavitud, engendra dolor, sufrimiento, tristeza. Y nosotros ya vamos viendo muchas consecuencias en nuestra propia sociedad, efectos devastadores de la ideología de género. Porque solo la verdad nos hace libres, solo la verdad libera. Así nos lo ha enseñado Jesús, así lo creemos y así lo proclamamos. Quiero entonces proponerles a todos los que escuchen estas charlas la visión cristiana, además de hacer un análisis y una crítica de los postulados de la ideología de género,
proponer el evangelio del hombre, de la sexualidad, del matrimonio y de la familia. Este libro y estas charlas están destinados en primer lugar a los padres de familia. Hay muchos libros y muchas conferencias sobre ideología de género. Algunas son muy difíciles, otras tienen un tono que a mi modo me parece, a mí personalmente me parecen un poco excesivamente agresivo y violento. Quiero entonces brindarles algunos elementos de formación para que papá, mamá de familia sepan qué es lo que está pasando, lo comprendan un poco mejor y también puedan orientar a sus hijos. Pero creo que estas charlas pueden servir a cualquier adolescente, a cualquier joven, incluso aunque no tenga estudios superiores o un especial afán por la filosofía. Por eso el libro es muy sencillo, trato de ser claro, de no abundar en el aparato crítico, aunque está bien fundamentado porque la verdad que he leído bastante antes de escribirlo y luego de escribirlo he seguido también leyendo y formándome. Y por supuesto es un libro escrito por un sacerdote, por lo tanto la referencia a Dios y al plan de Dios va a ser constante, continua y en el fondo va a ser la base de todo. Cierro la introducción de esta charla con una frase del Papa Francisco en la carta Amoris Laetitia. Dice el Papa Francisco, una cosa es comprender la fragilidad humana y la complejidad de la vida, y otra muy distinta, asumir ideologías que dividen en dos aspectos inseparables de la realidad. Yo quisiera, querido amigo, que a lo largo de todo este momento que vamos a compartir se pueda percibir el amor, comprender la fragilidad humana. No soy homófobo, no estoy proclamando un discurso de odio, sino de amor en la verdad y de verdad en el amor. Tengo la satisfacción de que a lo largo de toda mi vida sacerdotal me he encontrado con muchos hermanos que experimentaban atracción al mismo sexo, que habían elegido incluso un estilo de vida homosexual o que tenían una gran confusión en su identidad o en su orientación sexual. Y tengo la tranquilidad de que siempre a todos los he tratado con el amor de Cristo, a ninguno he rechazado, estigmatizado o he hecho sentir fuera de la iglesia. Entonces, este libro quiere ofrecer una respuesta comprensible, sintética y esperanzada a este nuevo ataque de la familia que es la ideología de género. Una respuesta inspirada en la fe y en el amor, donde también vamos a encontrar elementos legales, filosóficos, psicológicos, médicos y educativos. Y ahora sí, vamos a arrancar a analizar la ideología de género. ¿Está presente o no está presente en Argentina? Algunas veces hablamos de la ideología de género como algo que puede llegar a venir a nuestro país, pero en realidad, creo que todos ya lo saben, la ideología de género está presente en Argentina desde hace muchos años. El primer hito nosotros lo vamos a encontrar con la aprobación del llamado matrimonio igualitario en el año 2010. Allí en la diapositiva, en la imagen superior izquierda, encuentran una foto de las manifestaciones frente al Congreso de la Nación. Esto no quiere decir de ninguna manera que la ideología de género no estaba presente en el país antes de 2010. En las universidades estaba presente más o menos desde hace 40 años, porque en las universidades se estudiaban y se promovían algunos de los autores basilares de esta ideología. Y en los medios de comunicación, sobre todo a partir de la década del 90 del siglo pasado, ya estuvo muy presente una visión del ser humano donde quedaba en entredicho y entre paréntesis que solo existamos varones y mujeres. Ahora, ¿qué tiene que ver el matrimonio llamado igualitario con la ideología de género? Al redefinir la institución matrimonial, nuestros legisladores dieron un mensaje. La diferencia sexual, la diferencia
que a nosotros nos identifica como varones o mujeres es algo irrelevante, porque si es lo mismo el matrimonio entre un varón y una mujer que entre dos varones o dos mujeres, significa que la diferencia sexual es irrelevante. Por supuesto que el gran hito en nuestro país, es la segunda noticia que encontramos allí en la imagen, fue la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Yo supongo que todos conocemos a qué se refiere esta ley, pero tengan en cuenta que es una de las leyes más progresistas en este tema del mundo, donde, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede ir al registro civil y simplemente solicitar el cambio de DNI. Para eso no necesita probar nada, no necesita llevar estudios, no necesita tener una consulta con un psicólogo, con un profesional. En otros países, por ejemplo en España, al menos hasta donde sé, para cambiar el DNI debía previamente la persona someterse a determinados estudios y recurrir a profesionales de la salud. En Argentina todo depende de la voluntad, todo depende de la autopercepción. No solo esto, la ley de identidad de género, que permite cambiar el sexo en el DNI también a menores de edad, allí tienen una noticia, un niño de 5 años legalizó su cambio de género en Mar del Plata, también en Argentina está permitido que los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos reciban diferentes terapias y tratamientos para modificar su apariencia corporal. El primer paso entonces es el cambio de DNI, lo que algunos llaman la transición social, ese es inmediato. También antes de la pubertad, un niño menor de edad puede recibir bloqueadores de la pubertad y luego de la pubertad, hormonas cruzadas. Si es un niño, puede recibir hormonas femeninas, puede recibir estrógenos. Si es una niña, puede recibir testosterona para que luego de la pubertad se desarrollen los caracteres sexuales secundarios propios del género o del sexo que la persona quiera comenzar a asumir. Y alrededor de los 18 años, la persona ya puede someterse a operaciones, a intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia corporal. En Argentina, entonces, esta noticia que está abajo a la izquierda es de la provincia de Buenos Aires. Solamente en la provincia de Buenos Aires crearon 20 centros de hormonización para trans y uno será para niños o niñas. ¿Quién paga todo esto? En Argentina, desde noviembre de 2018, el sistema público de salud se compromete a la cobertura de estas terapias de reasignación de sexo, tanto las hormonales como las quirúrgicas. Entonces, ideología de género ya está bien instalada en el terreno de la salud, pero va mucho más allá del ámbito de la salud y de la aplicación de la ley de 2012. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se viene como una tendencia los baños unisex en bares y restaurantes y edificios sin portería. Pero lo importante es los baños unisex. ¿Por qué los baños unisex? ¿Y qué tienen que ver con la ideología de género? Hasta ahora, en todos los lugares públicos, los baños tienen un cartelito donde hay una persona con pollera y una persona con pantalón, así sencillamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que esos cartelitos prolongan una visión del ser humano binaria, como si solamente existieran varones y mujeres. Y de acuerdo a la lógica de la ideología de género, ese cartelito ejercería una violencia simbólica contra aquellos que no se identifican como varones o mujeres. También en las escuelas, también en los hospitales, habría que hacer desaparecer estos baños donde se separa mujeres y varones, porque sería una manera de excluir a aquellas personas que no se sientan identificados con alguno de estas dos maneras de ser en el ámbito de la sexualidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, otra manifestación de la ideología de género en Argentina. En la ciudad de Paraná, de la cual soy, en donde vivo en este momento,
los concejales aprobaron por unanimidad el cupo laboral de travestis y trans, porque se alega que las personas travestis o trans no pueden acceder a los puestos de trabajo porque son injustamente discriminados por su género. Entonces, podría suceder que una persona tuviera un mejor currículum y que así se tuviera que presentar a un concurso para un trabajo, pero a pesar de tener un mejor currículum, perdiera el concurso por este cupo dado a personas travestis y trans. La ideología de género en Argentina ya ha llegado también al mundo del deporte. La noticia que coloco allí en el PowerPoint es un poquito vieja, porque es de hace más o menos 3 años y se refiere al hockey. Ya en Argentina hay varones que han pedido el cambio de sexo, se los llama mujeres trans, que están jugando en ligas femeninas de fútbol oficial de la AFA en Argentina. El lenguaje inclusivo. El gobierno prepara un manual para incorporar la perspectiva de género en los medios. ¿Por qué el lenguaje inclusivo es importante para la difusión de esta ideología? Porque algunos de los filósofos que están en la base de esta visión dicen que la realidad se construye con el discurso, con las palabras, con el lenguaje. Por lo tanto, si nosotros seguimos hablando de masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, vamos a seguir pensando que solo existen personas masculinas o femeninas. Por lo tanto, es necesario hacer desaparecer del lenguaje la referencia al masculino femenino, para que esa referencia tan fija, tan estructurada, desaparezca también del pensamiento. Hay otra noticia. Una mujer denunció que tras una clase de ideología de género, su hija empezó a considerarse varón, porque lógicamente es necesario que la educación irrumpa lo antes posible en la mente y el corazón de los niños. Si se considera que la estructura varón-mujer es una estructura perversa y es una estructura excluyente, es necesario lo antes posible, es decir, en el nivel inicial, poder entrar en la educación y entonces allí decirles a los niños que no son varones, no son mujeres, no importa el cuerpo que tengan, no son varones, no son mujeres. Esto empezó a pasar en algunas escuelas y por supuesto derivó en una polémica que también ya tiene varios años en otros países. La última noticia que está allí a la derecha es una que tiene que ver con los jubilados. El PAMI, que en Argentina es el organismo que se ocupa de los que están ya en la etapa jubilatoria, utilizará lenguaje inclusivo en sus disposiciones. Por lo tanto, no se hablará de jubilados, sino de jubilades. Bueno, esto parece quizá un chiste, ¿no? Tantas situaciones difíciles que viven las personas adultos mayores, y bueno, esto se presenta como un gran logro o una gran novedad. Las noticias más recientes están en la próxima diapositiva, indican que en Argentina se constituyó un nuevo ministerio que se llama Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Este comenzó a ejercer su misión en enero de 2020. Y en este ministerio, allí en la foto aparecen todas las personas que forman parte del mismo, tienen en su muñeca el pañuelo verde. ¿Por qué? Porque todas las que forman parte de ese gabinete están a favor del aborto. El reclamo por el aborto legal, como un derecho, forma parte indisociable de la ideología de género. Porque si hay que hacer desaparecer las diferencias entre lo que antes se consideraba varones o mujeres, es preciso que también las mujeres puedan desentenderse del fruto de la concepción, si no quedarían en una situación de desigualdad con los varones. La noticia última es muy, pero muy reciente, es de la semana pasada. El gobierno nacional en Argentina presentó un plan nacional contra las violencias por motivos de género para los próximos 2 años. Fíjense que
Para ese plan se van a invertir 18.000 millones de pesos, una suma impresionante de dinero. Y no es solo para defender a las mujeres de la violencia, tampoco es para defender a las personas que no se consideran a sí mismos varones ni mujeres, defenderlas de la violencia. El Plan Nacional tiene como objetivo generar estrategias para abordar las violencias por motivo de género desde un enfoque de derechos humanos y a partir de transversalizar las perspectivas de género, pero también de la diversidad sexual en pos de superar esquemas binarios e identificar desigualdades específicas del colectivo LGBTI+. Superar esquemas binarios. Quédate con esa expresión porque es muy importante. Para eso se van a invertir en Argentina 18.000 millones de pesos en los próximos 2 años. Todas estas son manifestaciones de la ideología de género. Pero a veces uno en las discusiones, en las charlas, en los debates, se queda en las noticias de actualidad y no llega a la raíz. ¿Cuál es la raíz? A mi modo de ver, y de esto estoy totalmente convencido, cuanto más estudio, la raíz está en la antropología. Hay una visión del ser humano completamente divergente a la que la cultura occidental ha sostenido hasta este tiempo. Esa antropología la podemos ver en la próxima diapositiva. Yo la encontré muy bien sintetizada en este folleto. Este folleto, si lo podemos agrandar un poquitito más, van a ver una persona y en esa persona se van a identificar 4 elementos. Por un lado, la expresión de género que abarca a la persona de los pies a la cabeza. Por otro lado, la identidad de género. En tercer lugar, la orientación sexual y en cuarto lugar, el sexo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a leer cómo se describen cada uno de estos elementos en la visión de la sexualidad que subyace en esta antropología. ¿A qué se llama identidad de género? Es la percepción que cada persona tiene de su propio género. Puede coincidir o no con las expectativas socialmente impuestas sobre el comportamiento que debería tener una persona en función al sexo que se le asignó al nacer. Por allí parece como un trabalenguas. Algunos de ustedes quizás están muy ya connaturalizados con estas palabras, pero para los que llegamos quizá por primera vez, nos puede sorprender y decir, no entiendo nada. Identidad de género entonces es el género que yo percibo en mí mismo. ¿Cómo me percibo a mí mismo? ¿Con qué género me percibo? Y en la imagen se señalaba que había 2 posibilidades, ser cisgénero o transgénero. Cuando mi género autopercibido coincide con las expectativas socialmente impuestas sobre el comportamiento que debería tener una persona en función al sexo que se le asignó al nacer, cuando coincide con lo que los demás esperan de mí, yo soy cisgénero. En cambio, cuando no coincide, yo soy transgénero. Vamos a poner un ejemplo. Alguien me ve a mí, se da cuenta que mi cuerpo es de varón y esa persona o la sociedad espera que yo me comporte de un modo masculino. Pero si yo internamente no me autopercibo masculino, sino femenino, yo soy transgénero. Hay una diferencia entre lo que los demás esperan de mí por el cuerpo que ven en mí y lo que yo percibo internamente. Y dice aquí también, lo pueden leer allí en la última frase del primer párrafo, también es posible que alguien se identifique con un género que no se encuentra en el binario hombre-mujer. Y acá se abre el abanico de la inmensa cantidad de géneros posibles. Son tantos los géneros posibles que hoy por hoy ya directamente no se los enumera, aun cuando la sigla permanezca.
Una persona conocida me decía hoy temprano que tuvo que actualizar su cuenta de Spotify y había 3 opciones: hombre, mujer y no binario. No binario. ¿Qué es la orientación sexual? Fíjense que la identidad de género, el dibujito es un cerebro, porque tiene que ver con el pensamiento, con la percepción, con lo que yo siento sobre mí mismo. La orientación sexual, en cambio, el dibujito es el corazón y en la imagen que vimos anteriormente, la flecha salía del corazón. Se define orientación sexual en relación al género de las personas por las que sentimos atracción afectiva, romántica y o erótica. La atracción puede orientarse hacia uno o más géneros. Y las orientaciones sexuales más conocidas son la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad y la pansexualidad. Entonces, si a mí me atrae alguien que es de un género distinto del mío, yo soy heterosexual. Si alguien me atrae de mismo sexo o mismo género que el mío, soy homosexual. Si me atraen los dos sexos, soy bisexual. Y si me atraen todos los géneros, yo sería pansexual. Entonces, identidad de género es la conciencia, la autopercepción, decimos aquí en Argentina, utilizando el lenguaje de la ley, identidad autopercibida. La orientación sexual tiene que ver con el corazón, con la atracción afectiva, romántica y o erótica. Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar la definición de sexo. Esta definición de sexo es uno de los elementos claves para comprender la antropología. Vamos a analizarlo en la próxima charla. Vamos a ver las fallas que tiene esta definición de sexo. ¿Cómo definen sexo? La flechita que nosotros vimos en el dibujo 2 diapositivas atrás salía de los genitales y eso no es casual. El sexo se asigna al nacer según la presencia de genitales externos y se ordena de manera binaria en el sistema médico-legal, de modo que un ser humano suele ser identificado como femenino, mujer o masculino. Fíjate 3 cosas. Primero dice el sexo se asigna al nacer. El sexo se asigna. No dice la persona es de un sexo, la persona tiene un sexo, sino que el sexo es una suerte de etiqueta a través de la cual la sociedad, es decir, los médicos, cuando salís de la panza de tu mamá, y luego el registro civil, porque de algún modo te tienen que clasificar, te han puesto esa etiqueta, ese cartelito. Pero, para usar un lenguaje un poquito más difícil, el sexo no es algo intrínseco a la persona, sino algo extrínseco. No es algo propio de la persona, sino algo asignado. No somos varones o mujeres, sino que solemos ser identificados como femeninos o masculinos. Es algo arbitrario, es algo opinable, es algo que no necesariamente forma parte de nuestra realidad o de nuestra identidad. Y en la sociedad, la que ordena a las personas así, de manera binaria. Entonces, si es la sociedad la que ordena de manera binaria, esta estructura binaria se podría llegar a cambiar. No forma parte de lo propiamente humano. El dibujito que salía de la imagen que vimos anteriormente tenía una flechita que salía del genital y 3 opciones. ¿Cuáles eran esas 3 opciones? Varón, mujer e intersexual. Aquí en la explicación lo dice. Hay personas cuyo cuerpo no es fácilmente catalogable de acuerdo a la división binaria. A estas personas se las llama intersexuales. De cada 20.000 recién nacidos, se utiliza la X allí, bueno, lenguaje inclusivo, aproximadamente una es intersexual. Lógicamente, existen las personas intersexuales. Hasta hace un tiempo se las llamaba hermafroditas. La palabra intersexuales es como más elegante, parece menos chocante.
Existe personas intersexuales en su genotipo, en su dimensión genética. Hay dos síndromes, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner, que derivan en fallas en la diferenciación sexual. Por lo tanto, hay personas que no son XX o XY, síndrome de Klinefelter, si no me equivoco, la dimensión, digamos, cromosómica es XXY, y en el síndrome de Turner, la segunda X está como dañada, por lo tanto no se desarrolla plenamente como XX. Entonces, para esta visión, las personas intersexuales son un tercer sexo, de modo que la estructura binaria se rompe. No somos varones y mujeres solamente, hay también personas intersexuales. Nos han engañado, nos han mentido diciéndonos que solamente existíamos varones y mujeres. Finalmente, la expresión de género, ¿se acuerdan que en el dibujo iba una línea de puntos desde la cabeza a los pies? Expresión de género se refiere a la forma en que cada uno, con lenguaje inclusivo, expresa su género y lo hace visible al resto. A veces estas expresiones van de acuerdo con lo que se espera socialmente según la identidad de género y el sexo de la persona, a veces no. Algunas expresiones de género son femenina, masculina, andrógina, etc. Y aquí viene un detalle interesante. Una persona puede identificarse como mujer y su expresión de género puede ser masculina, femenina o una mezcla de ambas. Puede incluso ser algo completamente nuevo. Para poner un ejemplo, hoy se han hecho famosos los drag queen. ¿Y qué son los drag queen? Son personas que modifican su apariencia corporal asumiendo diferentes apariencias, representando como un personaje. Una persona drag queen no necesariamente es lesbiana o gay o transgénero o transexual. Puede ser un varón que se autopercibe como varón y puede ser heterosexual y sin embargo ir asumiendo diversas expresiones de género. Lo que quisiera subrayar en este punto es que la expresión de género ciertamente es el elemento más externo de la sexualidad humana y es el más marcado por la cultura. Por ejemplo, en la Edad Media era muy común que los hombres utilizaran el cabello largo y vistieran túnicas. En la mitad del siglo XX, que nosotros vivimos aquí en Argentina, por ejemplo, los varones utilizaban siempre cabello corto. Era muy extraño y hasta sospechoso si un varón utilizaba pelo largo. Y por supuesto no utilizaban túnicas, sino que utilizaban pantalones. Estas son cuestiones culturales, porque si usted iba de Argentina a un país musulmán, los varones utilizaban túnicas y en otras culturas, por supuesto, también podían utilizar tranquilamente pelo largo y eso ser lo normal. La expresión de género es el elemento más superficial y por lo tanto el más marcado por la cultura, lo que no quiere decir que no sea importante, porque la expresión de género en el proceso de identidad sexual de los niños es también un aspecto a tener en cuenta. A uno le ayuda a asumir una determinada identidad de género también los aspectos exteriores, estéticos y visibles. Y pasamos a la siguiente diapositiva para cerrar la explicación de este cuadro, de este gráfico. Te recuerdo que esto no es lo que yo digo que es la ideología de género. Esto lo dicen los promotores de la diversidad sexual, es su propia palabra. La orientación sexual, la identidad de género, el sexo y la expresión de género constituyen aspectos importantes de la vida de la persona. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Distinguir estas cuatro dimensiones ciertamente nos puede ayudar a comprender mejor la realidad, a comprender mejor a las personas, a comprendernos mejor a nosotros mismos. Todos tenemos amigos que pueden vivir determinadas circunstancias en alguno de estos cuatro aspectos de las dimensiones de la sexualidad. Pero, ¿dónde está el núcleo de la antropología de género? Aquí dice, si bien estas cuatro dimensiones están interrelacionadas, son dimensiones
independientes entre sí. Aquí tocamos el núcleo de la antropología de género. Señala que estos 4 aspectos no están unidos, no hay una normalidad, simplemente son distintos y son independientes. Y cada uno de nosotros puede elegir cómo combinarlos. Existen tantas combinaciones entre estas como personas hay en el mundo, las mismas que pueden ir variando a lo largo de la vida. Por lo tanto, hoy yo puedo autopercibirme varón y la semana que viene puedo autopercibirme mujer y la otra semana puedo no autopercibirme ni varón ni mujer, sino no binaria. Hoy yo puedo experimentar atracción hacia un sexo, una orientación sexual heterosexual, la semana próxima homosexual, la otra semana bisexual. Esto puede ir cambiando a lo largo de la vida, se va combinando al modo como uno podría combinar la vestimenta. Finalizando con esta pregunta, ¿dónde te ubicas tú en el mapa de la diversidad sexual? Este cuadrito rojo, a mi modo de ver, que forma parte del folleto, marca uno de los puntos centrales para poder comprender la antropología de género y la visión de la sexualidad humana que ellos promueven. Esto está asumido, pasamos a la próxima diapositiva, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Cuando murió Fernando, a principio de año en Argentina, hubo un crimen de un joven llamado Fernando a manos de un grupo de rugbyers y hubo allí muchos debates públicos sobre el deporte y sobre cómo el deporte a veces estaba vinculado a estereotipos de la masculinidad, etc. El ministerio publicó este comunicado. Hace algunos días se debate sobre el deporte, el alcohol y el violento modo en que muchos varones se vinculan con ambas cosas y entre sí. Queremos aprovechar para reflexionar sobre algunas ideas y conceptos que sobrevuelan muchas de las conversaciones de la última semana. Acá viene lo interesante. Se habla mucho de cómo son los varones y aparece un concepto, el de la masculinidad. ¿Y eso? Hay una frase que dice, mujeres y varones no se nace, se llega a serlo. La frase es, como vamos a ver en un ratito más, de Simone de Beauvoir, que fue la madre del feminismo de género. Mujeres y varones no se nace, se llega a serlo. Esta afirmación, dice el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, es fundamental para determinar el punto de partida. Tercer apartado. Lo cierto es que la identidad, el quiénes somos, es una construcción cultural que muchas veces se disfraza de determinismo biológico. Esto significa que lo que se cree natural de cada género es, en esencia, aprendido socialmente y por lo tanto, y por suerte, puede cambiar. Entonces es interesante cómo se asume como punto de partida mujeres y varones no se nace. ¿Qué quiere decir esto? Si mujeres y varones no se nace, pero todos nacemos con órganos internos y externos masculinos o femeninos y con una información genética masculina o femenina, esto quiere decir que el cuerpo no importa, la biología no importa. La masculinidad y la feminidad no tienen nada que ver con el cuerpo, no es algo que recibimos y que tiene que ver ya con nuestra naturaleza. No hay nada natural. Fíjate cómo decía, lo que se cree natural es en esencia aprendido socialmente. Por eso, para cerrar esta primera parte, vamos a hablar de los 3 usos de género, que es importante que nosotros lo podamos distinguir. Entonces, se puede usar la palabra género en 3 sentidos. La primera, está en la próxima diapositiva, el género como sinónimo de sexo. A veces simplemente reemplaza sexo. Entonces, si vos vas a un formulario y dice género y te pone solamente masculino o femenino, en el fondo está usando género como sinónimo de sexo. Sería simplemente como una cierta sensibilidad ante modas expresivas y nada más.
Pero hay un segundo sentido de la palabra género, que tiene que ver con lo que vimos recién. Género como los roles socioculturalmente construidos y asignados a cada varón y a cada mujer. Eso está en la próxima diapositiva. Entonces, son roles que los construye la sociedad y que se le asignan a las personas. Y podríamos decir, según esta visión, por supuesto, se le imponen a la persona. Cada cultura construye alrededor del individuo nacido con un cuerpo dotado de útero o de testículos, una esfera de deberes, deseos, performance y conductas que lo determinarán en su existencia. Vamos a ponerlo en ejemplos. Si vos naciste con útero, la sociedad te impone que seas sensible, que seas delicada, que te vistas de un determinado color, que tengas un especial cariño, cuidado hacia las criaturas pequeñas, que no puedas hacer determinadas cosas, que puedas hacer otras. Si nacés con cuerpo masculino, con genital masculino, te van a decir que tenés que ser fuerte, que tenés que ser luchador, que tenés que ser competitivo, que tenés que ser agresivo. Según esta visión, todas estas cualidades o características, todas son construidas socioculturalmente y así impuestas. No hay nada natural. Por eso, esta acepción del término, bajo el análisis de la postura crítica, que son hijas de los filósofos de la sospecha, a los cuales ya vamos a hacer referencia en un ratito, ve que todo esto es impuesto para quitarnos libertad. Los roles culturales nos quitan o anulan nuestra libertad. Y el tercer uso, que está en la próxima diapositiva, es el género como autopercepción y preferencia individual radicalmente desvinculada de lo biológico. Este sería el uso que proponen los ideólogos de la ideología de género. Se rechaza la idea del orden dado y se propone ir más allá de las anteriores luchas feministas. No se trata entonces de simplemente cambiar los estereotipos, se trata de hacer desaparecer los estereotipos. Yo mismo construyo mi propio género de modo absoluta y radicalmente libre. Por eso incluso se va a llegar a negar la noción misma de identidad sexual. ¿Por qué? La razón que ellos dicen, aducen, es que la discriminación sistemática que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia tiene que ver con la existencia misma de una identidad sexual fija. Para eliminar la discriminación es necesario eliminar la identidad sexual e incluso la identidad de género como si fuera algo fijo o estable. De modo que el ideal hacia el cual habría que ir es que ninguno de nosotros diga yo soy esto o aquello, porque eso sería fijar el género que es algo o sería algo esencialmente fluido. Y entonces, pasando a la siguiente diapositiva, si es necesario promover esta mirada o esta manera de comprender el género, hay que empezar desde muy chiquititos. Hay que empezar en la escuela en nivel inicial. ¿Por qué? Y bueno, porque pobres niños en la casa le van a imponer un rol, un estereotipo masculino o femenino y corremos riesgo que esa persona sea infeliz durante toda su vida. La escuela debe transformarse en un lugar de deconstrucción, donde los niños aprendan y descubren su radical libertad, porque si se permite que en los primeros años los estereotipos se impongan en la conciencia, llegarán a producir la ilusión de que existe una naturaleza femenina o masculina que viene y que está ligada a la corporeidad. Bueno, esta parte me extendí un poco porque es muy, muy importante. Aquí, si ponemos la pantalla completa, quisiera compartirles una experiencia, una anécdota de mi época de formación, ¿no? Cuando estudiábamos filosofía, uno de los sacerdotes nos dio a conocer a un pensador que se llamaba Etienne Gilson, y Gilson decía, es más fácil refutar un sistema de ideas que comprenderlo.
Y estoy seguro que a veces nos ha sucedido eso, también a mí como sacerdotes. Yo creo que desde hace muy poquitos meses, muy poquito tiempo, estoy comprendiendo más profundamente la perspectiva de género, la ideología de género. Tal vez en algún momento la combatí sin haberla comprendido. Hoy creo que la comprendo, que por supuesto no estoy de acuerdo con la ideología de género y por eso mismo estoy tratando de ofrecer estas charlas. Pero hay que hacer un esfuerzo por comprender, porque si nosotros atacamos, criticamos, rechazamos sin comprender, algunos miembros de las nuevas generaciones pueden pensar, este ataca, rechaza algo que no está entendiendo y perdemos credibilidad. Y lamento decir esto, no quiero sonar arrogante ni mucho menos, pero algunas charlas, algunas conferencias que hay en internet sobre la ideología de género y en contra de la ideología de género, a mí personalmente me da la sensación de que no están partiendo de una comprensión profunda y total de esta ideología. Pasamos entonces ahora a la segunda parte de la charla. Voy a tratar de no extenderme tanto. El PowerPoint después lo pueden descargar, yo lo voy a poner el enlace en la descripción del video en mi canal de YouTube y también va a estar en el canal de YouTube de Cuidar la Vida. ¿Cómo se formó esta antropología? Para la formación de esta antropología han confluido elementos de la filosofía, de la ciencia, del feminismo y de la geopolítica. O mejor dicho, para que la ideología de género llegara a difundirse como se ha difundido, interviene la política. Sin la intervención del factor político-económico o de la geopolítica, la ideología de género no hubiera llegado a difundirse tan pronto y prácticamente a imponerse como se está imponiendo. ¿Cuál es la razón de la difusión de esta nueva visión sobre el ser humano? Arriba a la derecha ven el signo de preguntas y dice defensa de los derechos de las minorías. Esa es la razón que se aduce. Vamos a promover una nueva visión del ser humano para no dejar a nadie afuera, para ser incluyentes. Pero esta afirmación verdaderamente es cuestionable, ya vamos a ver por qué. A mi modo de ver, se difunde la ideología de género con una doble finalidad, que es el control poblacional, la dominación económica, y ambos forman parte de un plan hacia un nuevo orden mundial. Ya lo voy a fundamentar, aunque sea brevemente. ¿Cuáles son los autores de la filosofía? Lo vemos en la próxima diapositiva, que hay que al menos conocer un poquitito para entender. Pensemos, por ejemplo, en Carlos Marx. Sabemos que de los grandes filósofos del siglo XIX en adelante, Carlos Marx fue el primero explícitamente ateo, porque muchos filósofos de la modernidad eran creyentes, pero de la filosofía contemporánea, todos los que ustedes ven ahí son ateos. Y al ser ateos, rechazan el creacionismo, rechazan por lo tanto que exista un orden natural. Para Marx, además, la filosofía no era simplemente una explicación o comprensión de la realidad, sino una herramienta de transformar la realidad. Marx, además, ve en la lucha el motor de la historia. Él toma una idea de Hegel, que es la dialéctica, y la aplica a la historia. Y él promueve una lucha de clases sociales, es decir, una lucha económica, donde hay una clase social que oprime a otra y por lo tanto es necesario promover una revolución, es decir, que los proletarios se levanten contra los que los someten para llegar finalmente a una nueva situación, a un nuevo estadio de la sociedad que será la sociedad sin clases. Promueve la lucha de clases para llegar a la sociedad sin clases. Esta estructura dialéctica, ya su colaborador Engels la aplica a la sexualidad y dice, el primer antagonismo, la primera lucha no se da en la economía, sino al interior de la familia. Por eso es necesario promover, va a decirlo explícitamente Marx, la abolición de la familia. Él dice que la familia es la primera forma de la propiedad privada
y es un invento de la burguesía, que en la antigüedad no existía la familia, por lo tanto hay que abolirla. Marx finalmente justifica el uso del odio y de la violencia para lograr esa sociedad sin clases, ese paraíso en la tierra. La violencia y el odio aparecen muchas veces en los reclamos y manifestaciones por las minorías sexuales. Bueno, aparece Nietzsche, y alguno dirá, ¿por qué Nietzsche? Nietzsche proclamó la muerte de Dios, proclamó que en lugar de Dios era necesario que el hombre se autoerija en un superhombre, que él mismo sea el que determine lo que está bien y lo que está mal, y habló mucho Nietzsche de la voluntad de poder. Subraya esta fuerza de autodeterminación del hombre. Esto de la voluntad de poder va a aparecer con mucha insistencia en algunos de los filósofos más recientes, especialmente en Foucault, que encara muchos temas desde la lógica del poder y desde el análisis de luchas de poder. Gramsci es aquel que llevó la revolución de la economía y de la historia a la cultura. Gramsci es el ideólogo de la revolución cultural. ¿Qué dijo Gramsci? Para cambiar una sociedad, las armas a veces no son el mejor camino. Es mejor cambiar las ideas de la gente, y cuando la gente tenga ideas distintas va a ser mucho más fácil cambiar su manera de vivir. Esto, por supuesto, muy sintéticamente. Jean-Paul Sartre, que fue pareja de Simone de Beauvoir, decíamos la madre de la ideología de género, del feminismo de género, y él exalta la libertad humana por encima de todo. El hombre es radicalmente libre. Para él, por supuesto, Dios no existía, esto era una exigencia de la libertad humana, por lo tanto, si no existe Dios, no hay una esencia humana, no hay una naturaleza humana. La esencia humana aparece recién al final de la vida de la persona, como el fruto de la construcción que se va realizando a través del ejercicio de su libertad. Si Dios no existe, todo está permitido, había dicho un personaje de la novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, y Sartre asume esta frase: como Dios no existe, todo está permitido. Lo único que tenemos que hacer como sociedad es ver que nuestras libertades no choquen una con otra, no se interfieran mutuamente. Pero mientras no perjudiquemos la libertad del otro, no hay nada que sea erróneo y que sea reprobable, porque no hay naturaleza humana como fundamento de la ética. Ese pensamiento, esta exaltación de la libertad, a mi modo de ver, es como el alma de la revolución sexual y por lo tanto también de la revolución de género. Marcuse es otro filósofo importante, es exponente de la Escuela de Frankfurt, y la Escuela de Frankfurt tiene como dos grandes fuentes. Por un lado, el psicoanálisis de Freud, y por otro lado, la visión marxista. Entonces, Marcuse va a poner también en el centro de su reflexión antropológica el eros, pero concebido sobre todo como la libido, como el deseo sexual y el placer sexual. Y dice Marcuse que la lucha, retoma aquí una idea que ya había un poco esbozado Engels, la lucha no debe estar ya en el plano de la economía, porque las sociedades modernas en cierto modo ya han alcanzado la libertad económica, sino en el plano de la revolución y de la lucha sexual. La liberación de la mujer y en el fondo la liberación del deseo sexual de todo elemento de la cultura que lo reprima. Es necesario hacer desaparecer todos los tabúes y todo aquello que la civilización, por eso se llama eros y civilización, ha ido realizando sobre la conciencia humana, constriñendo la propia libertad. Foucault es indudablemente uno de los más influyentes. De hecho, Judith Butler o Paul Beatriz Preciado lo señalan a Foucault como una de sus influencias más importantes. Y para Foucault, este es un elemento muy importante, la ciencia, el dato científico, la verdad científica, en el fondo era siempre una herramienta de poder. Por lo tanto, para él, la ciencia médica muchas veces ha catalogado a las personas como normales o anormales, o sanas o patológicas, pero en el fondo, ¿quién dice que esos parámetros científicos sean válidos? Esta afirmación de Foucault, que por supuesto es mucho más desarrollada, yo la digo muy rápidamente, es muy importante porque la ideología de género va a rechazar el dato científico, no lo va a aceptar, no lo va a valorar, no lo va a tener en cuenta, y un poco inspirada
en Foucault, el cual le da mucha importancia, entonces decíamos, al lenguaje, al discurso. El discurso es aquel que define la realidad. Entonces, el sexo no debe definirse desde la biología, sino que debe definirse a través del discurso. Foucault critica la cultura occidental porque ha clasificado a los seres humanos en masculino y femenino en base a sus órganos reproductores. Bueno, Foucault era homosexual y bueno, muchos promotores de la vida homosexual, del estilo de vida lésbico homosexual, lo han tomado también como un referente. Bueno, así aparece Derrida, simplemente porque fue uno de los que acuñó y desplegó y dio a conocer el concepto de deconstrucción. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos decir que hay dos científicos que han influido, que han aportado a la conformación de la ideología de género, que son Alfred Kinsey y John Money, por distintos sentidos. Alfred Kinsey fue un investigador que a finales de la década del 40 publicó con mucho éxito en los medios de comunicación de Estados Unidos dos investigaciones: la conducta sexual en el masculino y la conducta sexual en el femenino. Sus libros fueron muy vendidos, fue tapa de los principales diarios de Estados Unidos. Lamentablemente debemos decir que esta persona fue un delincuente porque para sus investigaciones incluía abusos sexuales de menores, pero lo que quiso demostrar y lo que transmitió como idea es que la sexualidad es polimorfa, que no hay una normalidad en el ámbito sexual, que las personas experimentan deseos sexuales múltiples y polimorfos, la mayoría de las personas, y que no lo viven públicamente porque la sociedad los condena, los limita o los condiciona. Alfred Kinsey, entonces, cuyas investigaciones además tenían deficiencias metodológicas notables y además cometía verdaderos delitos, le dio como un sustento investigativo a esta ruptura de la heterosexualidad como lo normal, como la norma. Y John Money fue un investigador que trabajaba en la prestigiosa Universidad de Johns Hopkins. Llevó a cabo la primera investigación sobre hermafroditas en 1951. Estudiando hermafroditas, él decía que las personas que tenían esta doble genitalidad o una genitalidad indefinida asumían y se identificaban con el género asignado. Entonces, si los padres los educaban como varones, se comportaban como varones. Si los padres los educaban como mujeres, se comportaban como mujeres. Por lo tanto, la afirmación es que el género es el fenómeno psicológico, un fenómeno psicológico autónomo, independiente del sexo, los genes y las hormonas. Y él dice también que es imposible de erradicar y permanente. Para John Money, las personas nacen psicológicamente neutras. No hay una masculinidad, una feminidad en el plano psicológico, sino que eso es absolutamente una construcción de la cultura. Bueno, lamentablemente hizo algunos experimentos que son muy conocidos, como el de los hermanos David y Brian Bruce Reimer, que ha sido muy conocido, no lo puedo desarrollar ahora, pero Money, a pesar de ese fracaso que se dio a conocer recién unos 30, 40 años después, porque fue nota de tapa en la revista Rolling Stones, Money influyó muchísimo. Es el que acuñó estas expresiones: sexo asignado al nacer, la acuñó John Money. Y también la expresión identidad de género la acuñó John Money. Así que imagínate si es una figura relevante para comprender o para dar sustento pseudocientífico a la visión antropológica. La Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud asumieron en gran medida los frutos de estas investigaciones. En 1973, en la nueva edición del DSM, DSM número 4, la Asociación Americana de Psiquiatría quitó la homosexualidad de la lista de desórdenes mentales. Había estado allí hasta ese momento. Y en 1990, siguiendo a la Asociación Americana de Psiquiatría, también la Organización Mundial de la Salud dejó de incluirla en la lista de desórdenes
mentales, introduciendo un nuevo diagnóstico, la orientación sexual ego-distónica, es decir, la persona que sentía orientación sexual homosexual y no se sentía bien con esa orientación, eso sí era considerado un desorden o un trastorno mental. Pasemos a la siguiente diapositiva y tiene que ver con el feminismo. El tema del feminismo es extensísimo, yo lo he estudiado bastante, especialmente este año hice un curso donde me pude introducir un poco más. A esta enumeración de representantes del feminismo habría que agregar algunas, como por ejemplo Betty Friedan y algunas de las anteriores, pero muy brevemente te quiero contar que con Simone de Beauvoir comienza una nueva etapa en el feminismo. Ella escribió una obra que es muy conocida, una obra que se llama El segundo sexo, en la cual hace una afirmación que, como vimos hace un ratito, es tomada como punto de partida de muchas políticas y de muchas visiones antropológicas. Mujer no se nace, se hace, o no se nace mujer, llega una a serlo. Ella no desarrolló tanto lo que hoy vamos a considerar como ideología de género, pero con esa afirmación, me gusta decir a mí, como que puso en marcha una bomba de relojería que explotaría unos 40 o 50 años más tarde. ¿Por qué? Porque si no se nace mujer, sino que llega una a serlo, pero vos ya nacés con un cuerpo femenino, con un útero y con órganos internos y externos femeninos, y lo mismo para el varón, quiere decir que el cuerpo no tiene nada que ver con el ser mujer y ser varón. Se introduce un quiebre, una grieta, una ruptura entre la biología y la identidad, o entre la naturaleza y la cultura. Por supuesto que su obra es, dicen aquellos que la han leído, yo no la tuve oportunidad de leer, es un escrito muy bueno, muy bello en el sentido literario, una investigadora que trae ejemplos de todo el mundo, sobre todo viendo cómo la feminidad estaba modelada por la cultura de miles de maneras para sustentar su tesis. Pero su afirmación, mujer no se nace, va a tener luego consecuencias increíblemente importantes en la historia del pensamiento. De Monique Wittig, que es la siguiente pensadora, que fue muy importante por su talento y por su espíritu de lucha para visibilizar el lesbianismo en la sociedad, voy a decir solamente esta frase que la dijo al finalizar un discurso en Estados Unidos. Las lesbianas no son mujeres. Sabemos que el lesbianismo ha existido desde los orígenes de la humanidad, ¿sí? Pero aquí hay una novedad muy grande. ¿Por qué? Porque siempre se consideró lesbiana a una mujer que sienta atracción por una mujer. Ella dice, las lesbianas no son mujeres, se rompe el binario. Y entonces, lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, ya no son varones que asumen una nueva identidad de género o una nueva orientación sexual. Son nuevas diversidades sexuales, son nuevos modos de ser humano, que entonces se rompe el binario. La L, la G, la T, la I describen nuevas modalidades, nuevas modalizaciones de la humanidad. Kate Millett es conocida por su frase "lo personal es político", que en cierto modo representa o como que anticipa la invasión del Estado en las libertades individuales y en la vida de las familias. También Kate Millett veía con buenos ojos, por ejemplo, unas relaciones románticas entre niños y adultos, ya sea niñas con mujeres o de niños con varones. Shulamit Firestone es tal vez una de las más radicales en aplicar la visión dialéctica marxista a la dimensión sexual. De hecho, su obra más conocida se llama La dialéctica del sexo, y ella dice que la meta de la revolución feminista no es simplemente acabar con el privilegio masculino, o sea, acabar con las desigualdades, sino con la distinción de sexos misma. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarían culturalmente. Lo que vimos como noticia de actualidad en nuestro país, superar el esquema binario. O sea, no se trata de colocar a la mujer a la misma altura que el varón,
Se trata de que ya no sea relevante socialmente si sos varón, sos mujer, que eso no tenga ninguna importancia. Bueno, Judith Butler va a ser la representante actual más conocida, académica, que recorre el mundo difundiendo la visión de género. Y con ella ya no hablamos de feminismo, sino de postfeminismo o de teoría queer. ¿Por qué? Porque para Judith Butler, como ya también para Shulamit Firestone, el cuerpo ya no es un dato esencial. Por lo tanto, para ser mujer, para ser varón, ya no es importante este dato, ya no se tiene en cuenta la biología. De modo que el feminismo carece de sujeto histórico. Por eso van a comenzar a haber tensiones entre la comunidad LGBTI y el feminismo tradicional. Algunas feministas de las primeras que todavía viven van a decir, esto no es feminismo, esto ya es otra cosa, pero no es feminismo, porque ha desaparecido la mujer como sujeto histórico. Entonces la teoría queer se denomina así porque la palabra queer significa raro, mucho tiempo se utilizó para designar a personas homosexuales, pero esta teoría rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y termina finalmente rechazando todas las llamadas identidades sexuales como algo fijo y estable. El género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. La que va a llevar a su máxima expresión, esto a mi modo de ver en el mundo hispanoparlante, es Paul Beatriz Preciado, que es un filósofo transexual. No tengo tiempo para desarrollar un poquito su pensamiento, pero es muy provocador. En un escrito que se llama El Manifiesto Contrasexual, llega a decir que los órganos así llamados sexuales en realidad son una construcción política. Dice, no existen los órganos sexuales, son producto de una tecnología sofisticada que prescribe el contexto en que los órganos adquieren su significación. Y él promueve que para llevar adelante la revolución contrasexual hay que promover, perdonen, esto es muy grosero, pero lo tengo que decir, que se convierta el ano como el centro transitorio de un trabajo de deconstrucción contrasexual. Entonces, el ano es un órgano que todos tenemos, que no está asociado a la reproducción, que nos identifica como seres humanos, pero no como varones y como mujeres, y por lo tanto hay que centrar allí todo el trabajo de deconstrucción contrasexual. Finalmente, les decía que no se entiende lo que estamos viviendo sin la geopolítica, que es la siguiente diapositiva. No lo voy a poder desarrollar extensamente. En internet ustedes encuentran decenas de charlas, de conferencias sobre la cuestión del nuevo orden mundial y la geopolítica. Le voy a pedir al operador que ahora deje mi cara solamente en la imagen, así les hablo un poquito más pudiendo mirarlos. Allí ustedes en la fotito tienen 6 imágenes. Henry Kissinger, el símbolo de la izquierda, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, Bill Gates y Open Society. ¿Por qué? Porque está claro que la ideología de género no se hubiera podido difundir en el mundo sin una intencionalidad de algunos de promoverla, de proponerla y de imponerla a otros. ¿Qué tiene que ver Henry Kissinger? Todos conocemos o hemos escuchado hablar del informe Kissinger en el año 1974 y él decía que para defender los intereses de los Estados Unidos era necesario aplicar políticas de control demográfico. Es decir, hay que impedir que los países subdesarrollados sigan creciendo en población, porque si siguen creciendo en población van a poder poner en riesgo el liderazgo económico de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver
esto con la ideología de género? A mi modo de ver, tiene mucho que ver, porque promoviendo uniones no heterosexuales y promoviendo esta visión de género, los nacimientos van a disminuir, va a haber menos niños, al haber menos familias naturales, menos familias biológicamente intactas. Agustín Laje y Nicolás Márquez, en su obra El libro negro de la nueva izquierda, hablan de la influencia de la izquierda internacional, que al haberse quedado como sin un espacio claro de lucha económica y política, asumió otras luchas. Más o menos a principios de la década 90, perdón, la izquierda asumió la lucha indigenista, la lucha por la ecología y asumió también la lucha por las minorías sexuales vinculándose al feminismo. No podemos negar así de modo absoluto que a miembros de la izquierda le interesen verdaderamente los derechos de las minorías sexuales, pero probablemente sea solamente una manera de continuar la tarea propia de la izquierda, que es la revolución y la deconstrucción o la destrucción del orden social establecido. Aparecían allí Bill Gates, aparecía Open Society, en el libro también hablo de Rockefeller. ¿Por qué? Porque, por un lado, algunos de estos personajes, como por ejemplo Rockefeller, David Rockefeller, él mismo asume en sus memorias que ellos tienen como una intención de construir una política global más integrada, como una estructura económica hacia un solo mundo, y que ese es uno de sus fines. También miembros del grupo Bilderberg han reconocido que si bien no solo trabajan para lograr un nuevo orden mundial o un gobierno internacional, ese es uno de sus fines. Bueno, en el caso de Bill Gates, que sabemos que financia muchos programas, hay conferencias, charlas TED en Internet, donde él mismo asume que es necesario reducir la población. Y George Soros, que cada vez se está haciendo un poquito más conocido, no podemos afirmar si es él el que está detrás de todo lo que sucede, pero podemos afirmar algunas cosas muy concretas, como por ejemplo que George Soros en 2018, donó 18.000 millones de dólares a Open Society. Esta es una asociación formada por él, que disemina, que difunde en todo el mundo políticas abortistas y también la ideología de género. El año pasado, en 2018, sobre todo en Argentina, cuando fue el debate del aborto, algunos legisladores celestes demostraron en el debate que Open Society y otros organismos internacionales, otras fundaciones como la Fundación Ford, como la Fundación Rockefeller, estaban financiando organismos argentinos como Casa Fusa o como Fundación Huésped, que promueven aborto e ideología de género. De modo que no podemos atribuir todo a estos magnates, pero ciertamente sí podemos afirmar que ellos participan de esta visión que quiere imponer a todos una nueva manera de comprender al ser humano. Claro que no hubiera llegado la ideología de género a la Argentina y a muchos otros países sin que antes hubiera entrado en la ONU. ¿Cuándo entró en la ONU? En la Conferencia sobre la Mujer en Beijing, en 1995. Allí, en Beijing, en 1995, la palabra género se empezó a utilizar reemplazando a la palabra sexo. Tengo una profesora en la universidad que estuvo en Beijing en la Conferencia sobre la Mujer y ella decía que se fueron dando cuenta de este cambio, pero ellos lo querían disfrazar, como que simplemente era un sinónimo, como al principio yo te hablé de los 3 significados de la palabra género. Utilizar género como sinónimo de sexo, pero poco a poco se fue viendo que el uso de la palabra era totalmente diverso. No eran 2 los géneros, sino que eran muchos más que 2, y era algo que se podía cambiar, que se podía modificar con el paso del tiempo. Entre los 17 objetivos para el desarrollo sustentable o sostenible, el objetivo 5º es
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas. Pero cuando uno entra a las descripciones de estas políticas o de estos objetivos, está claro que no se habla solo de varones y mujeres, sino que se está hablando de todos los demás géneros. Me salteé, y viene ahora, la descripción de lo que es el influjo de los organismos internacionales de crédito o los organismos financieros, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, Argentina en 2018 recibió una ayuda del BID para impulsar la igualdad de género en Argentina. El presidente Macri firmó ese acuerdo, al igual que en 2018 había firmado con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo que tenía un capítulo dedicado a la agenda de género. El Banco Mundial, cuando asume los objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos es, como decíamos recién, promover la igualdad de género y habla explícitamente de cómo la exclusión LGBTI obstaculiza el desarrollo en América Latina. Lo pueden encontrar en la página del Banco Mundial. Entonces, ¿por qué la ONU? ¿Por qué los magnates? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué la izquierda promueve la ideología de género? El motivo que ellos aducen es defender a las personas de la injusta discriminación. Nosotros también estamos de acuerdo en defender a las personas, a las minorías de las injusticias. Pero yo me permito poner en duda que sea esta la razón, porque de hecho hay otras minorías que sufren discriminación y que no son defendidas tanto por la ONU, por los magnates, por los organismos de crédito, etc. Pensemos en los cristianos perseguidos en algunos lugares del mundo. ¿Dónde están estos organismos saliendo a su defensa? A mi modo de ver, hay dos motivos explícitos y uno un poquito más oculto. Los explícitos son el factor demográfico, detener el crecimiento poblacional de los países subdesarrollados. El segundo es el factor comercial o el factor de dominación económica, pero no ya dominación de los países ricos sobre los países pobres, sino la dominación sobre las personas. ¿Por qué? Esto lo decía la diputada Giorgia Meloni, una diputada italiana que tiene un discurso muy fuerte, muy apasionado. Desarticulando la familia natural, la persona queda aislada, desarraigada, y de ese modo se convierte, dice la diputada, en el perfecto consumidor. Una persona sin familia, sin vínculos fuertes, sin identidad personal estable, tarde o temprano va a sentir angustia y la sociedad de consumo le va a ofrecer sus múltiples productos para aliviarla. Permítanme decirlo más simplemente, una persona sin familia queda sola a merced del Estado y del mercado. El cardenal Sará, con mucha fuerza, como suelen ser sus discursos, dice que la ideología de género está creando zombies, es decir, personas sin alma, dotados de un cuerpo que se ha convertido en una especie de maquinaria sometida a las manipulaciones genéticas y al transhumanismo. Cierro la exposición de hoy diciendo que detrás de todo esto hay un intento, una búsqueda de nuevo orden mundial. Henry Kissinger, que todavía vive, hace unos días, unas semanas, dijo, después de la pandemia va a haber un nuevo orden mundial. Lo escuchamos en repetidas oportunidades en estos días pasados. Pero bueno, yo he salido a dar charlas sobre estos temas a varios lugares. Hay personas que dicen, pero padre, eso del nuevo orden mundial me parece que no, que usted está exagerando, que usted es conspiranoico. Bueno, el Papa Benedicto XVI, siendo cardenal, al prologar un libro de Sturgeon, que se llamaba El Evangelio ante el desorden mundial, el Papa señaló, lo tenemos en la próxima diapositiva, hay tentativas de construir el futuro que se inspiran en forma más o menos profunda
en la fuente de las tradiciones liberales. Estas tentativas, atención, están asumiendo una configuración cada vez más definida, la cual está presente bajo el nombre de Nuevo Orden Mundial y encuentran expresión cada vez más evidente en la ONU. Y dice un poquito después, que en sus propuestas de caminos para arribar a condiciones de una vida distinta, traslucen una auténtica y propia filosofía del hombre nuevo y del mundo nuevo. Y la peculiaridad de esta nueva antropología, que debería constituir la base, de nuevo, de un nuevo orden mundial, se torna evidente en la imagen de la mujer, en la ideología del empoderamiento de las mujeres, nacida de la conferencia de Beijing. Por lo tanto, Benedicto XVI, con toda claridad, señala que esa nueva antropología asumida por la ONU es la base del nuevo orden mundial que algunos quieren imponer. Ese nuevo orden mundial ha sido denunciado también por Papa Francisco, es la última diapositiva la que viene, con otras palabras. El Papa habla de una colonización ideológica, es decir, la imposición que algunos países más ricos hacen a otros países más pobres de propuestas occidentales con respecto a la sexualidad, el matrimonio, la vida o la justicia. Eso es una colonización ideológica, la imposición de una nueva visión del hombre, de la vida y de la sexualidad a otros países. Detrás de esto, ¿quién está? Bueno, nosotros desde la fe podemos dar una respuesta muy profunda, pero la voy a dar en la tercera charla. Lo que ahora quisiera es ir cerrando, agradeciendo a la gente de Cuidar la Vida, agradeciendo a todos los que de algún modo u otro están siguiendo esta charla. Acordate que podés encontrar la charla en mi página de Facebook, Padre Leandro Bonín, también en el canal de YouTube de Cuidar la Vida, también en el canal de YouTube Padre Leandro, que es el canal de YouTube donde voy también subiendo distintos materiales. Le agradezco a todos los que a lo largo del año pasado y de principio de este año, antes de la cuarentena, me han invitado a visitar sus provincias. En esas charlas, en el encuentro con muchas personas, he podido aprender tanto, he podido crecer tanto, y por eso hoy quiero compartirlo para que llegue a todos. De modo que nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas. ¿Y qué vamos a hablar el próximo lunes? Voy a tratar que no sea tan largo como la charla de hoy, pero cada tema da para desarrollarlo muchísimo. El próximo lunes voy a hacer una valoración de la ideología de género. Voy a rescatar los elementos positivos porque tiene elementos valiosos que nosotros con una actitud sabia podemos recoger, como dice San Pablo. San Pablo dice, examinen todo y quédense con lo bueno. Esta actitud de recoger lo bueno de todo pensamiento, de toda ideología, caracterizó también a Santo Tomás de Aquino, este gran teólogo, el más importante de toda la historia de la Iglesia. Pero luego vamos a hacer una crítica de la antropología y de la perspectiva de género desde varios ángulos, desde la filosofía, desde la ciencia, desde la política, y en la tercera charla una valoración desde la fe y desde la visión cristiana. Si tenés alguna pregunta, alguna duda, la podés dejar aquí en el espacio de Cuidar la Vida, en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube. Algunas de las preguntas voy a tratar de responderlas en la próxima charla. Así que para cerrar, los invito a que hagamos una sencilla oración, que le pidamos a Dios nuestro Padre que nos siga guiando en este tiempo difícil que nos toca vivir, que sostenga y guíe a todas las familias, y les voy a dar la bendición también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos encontramos el próximo lunes aquí en este espacio para compartir la segunda charla de este ciclo de charlas sobre la ideología, la familia ante la ideología de género.